Hola Joana, ¿cómo estás? Hola, profe, ¿cómo está? Muy bien, ¿y vos? Bien, por dicha. Qué dicha, qué dicha. Pero Me alegra mucho. ¿Cómo le fue el fin de semana pasado? yo esperé bien, ¿verdad? Biología sí me fue bien, ¿verdad? Español sí, hubo un toque donde ya no podía más con la redacción y al final estuvo muy cansado la comprensión de lectura, ¿verdad? Por estar todo el día, Claro. pero yo esperaría que bien. Ah, bueno, qué dicha, me alegra muchísimo. Gracias, más bien. No, con mucho gusto. Ok, vamos a ir haciendo este examencito de práctica, el que tengo en pantalla, que es el 2-2021. Entonces, vamos a veces. Ah, no, estaba esperando que usted me avisara. ¿Usted me dice? Sí, ok. Dame un toque, Joana. Hola Raquel, buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, Bien, ¿y tú? bien, gracias a Dios. ¿Qué dicha? Ay, profe, en estos días me acerco un momento al instituto para ver si puedo hablar con vos, a ver si me podrías dar una guía Ah, ok, claro, con mucho gusto. y para poder matricular las materias también para empezar ahorita en mayo. Ok, ok, sí, genial. ¿Está bien? Contame una cosa, ¿hiciste algo el fin de semana pasado o no? No, ¿No aparte hacías, de hacer, ah, no hacías exámenes el fin de semana pasado? sí, el domingo hice dos, hice el de biología y el de español, Ah, pero vieras que eso te iba a preguntar, porque el de ajá. español sí lo vi un poco complicado y según los resultados también están un poco complicados, pero no sé, me imagino que cuando los entregan nosotros ya empezamos clases. Entonces era para ver si podía como matricularlo y dependiendo del resultado o poder cancelar la matrícula o seguirlo llevando. Mi idea era poder pasar de una vez estos tres, pero español sinceramente me costó mucho, mucho, e incluso hablé con la profesora. Entonces era para ver si podía recibir una guía por parte de ustedes al respecto. Ah, ok. Sí, sí, digamos, si lo matriculas no habría ningún problema, nada más retiramos la materia, en todo caso.
cuando te den los resultados. Y de igual español es muy impredecible, ¿verdad? Porque de cómo se hace redacción, entonces de siempre hay que esperar a los resultados. Sí, ese era el dilema porque y si no, digamos, si fuese el caso, yo esperaría que sí, mi idea era pasar los tres ya en esa primera ronda, pero realmente uno nunca sabe. Entonces sí lo sentí bastante más que son los primeros exámenes de bachi que hago. Entonces no era como para lo que iba preparada, como del todo. Claro, Entonces yo creo que los nervios también me jugaron una mala pasada, pero ahí si no cualquier cosa por ahí del viernes pasaría. ok, De ok, fijo, el viernes no pasaría. Tendría que ser como mucho para pasar por ahí tipo lunes, pero si todo sale bien, paso el viernes ya a matricular en las otras tres o sería cuatro aproximadamente. ok, 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 genial, está bien. Don Francisco, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Apenas me agarró sorpresa. Ah, Es que qué venía salvada. llegando. Sí, Ya, está bien. Aquí estoy conectado, gracias. bueno, con gusto, don Francisco, qué dicha. Dylan, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Hola, Dylan. Ok, vamos a empezar. Em, Vamos a establecer primero que todo la dinámica, a ver cómo lo vamos a hacer. No sé si ustedes quieren leer las preguntas y me dan la respuesta que creen es la correcta o prefieren que sea yo la que les lea y ustedes me indican cuál les parece que es la correcta. ¿Qué te suena más? ¿Ah? Que yo las lea y ustedes me dan la respuesta. Ok, ¿qué les parece, chicos, en la casa? ¿Están de acuerdo? Cualquiera de las dos formas, profe, para mí está bien. Está bien, profe. Ok, 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 listo. Entonces vamos a iniciar. Vean que este es el examen. Ah, sí, es cierto. Y desconectada. Voy. Otro segundito, espérense. De ahí, no me ha contestado, pero mejor vaya y lo pide. Ok, ya, ahora sí. Vamos a ver.
Ok. Mm, Ahora sí, listo. Ok, la primera pregunta dice, régimen político donde se recurre a la represión y otros métodos forzosos para ejercer su voluntad sobre la población civil. Se ha caracterizado por limitar las libertades personales, ¿ok? Entonces nos están hablando de un régimen político, ¿verdad? Eso es lo primero que nosotros tenemos que empezar a identificar cuando estamos haciendo estas preguntas, identificar de qué nos están hablando, ¿ok? Un régimen político donde nos están dando ciertas características, que recurre a la represión y a otros métodos forzosos para ejercer su voluntad sobre la población civil. Y además se caracteriza también por limitar las libertades personales, que vendría a ser lo mismo que limitar derechos humanos, ¿verdad? Entonces nos dice que el texto anterior hace referencia a la gobernabilidad, el autoritarismo, la legitimidad o el reformismo. ¿Mm? ¿Ok? El autoritarismo. Es correcto, muy bien. La respuesta correcta es autoritarismo, ¿verdad? Primero debemos de partir, si es que ustedes no se acuerdan y necesitan hacerlo por descarte, que la gobernabilidad no es un régimen político, ¿verdad? Eso es un concepto básico. Entonces esa la podemos descartar. La legitimidad también es un concepto básico, ¿ok? Entonces lo podemos descartar. Y el reformismo, eso nosotros no lo vimos en el curso, chicos. Entonces, ese tipo de cosas que nosotros no vimos en el curso, prácticamente que pueden descartarla. ¿Ok? Porque el reformismo viene de hacer reformas. ¿Ok? Y reformas son cambios. Y además, reformismo no es un tipo de régimen político. Entonces, lo podemos descartar también. Dime, Joana, ¿qué me ibas a decir? Eh, Profe, una consulta. Las preguntas, las opciones son de 3 o de 4. Esa es una nueva noticia, ¿verdad? Eso es algo que nos sorprendió a todos. De hecho, esperamos que sea de 3. No podemos asegurarlo, ¿verdad? Pero ya los 2 exámenes que hicieron el fin de semana pasado fueron de 3 opciones de respuesta. Entonces, esperaríamos que los 4 que faltan también sean de 3 opciones de respuesta. Sin embargo, pues estos exámenes, como son más viejitos, son de 4, ¿verdad? Pero eso es una gran ventaja, eso es un gran beneficio que sea de 3, ¿verdad? De hecho, eso fue una reforma en la política educativa, en la forma evaluativa, porque desde hace como 6 o 7 años ya se había dado que en educación formal se había pasado la evaluación a 3 opciones de respuesta. Sin embargo, en educación abierta no lo habían cambiado. Y pues fue una respuesta, una sorpresa también para nosotros que les pusieran 3 opciones. Entonces esperaríamos que sea igual. Ok, Gracias. con gusto. De hecho, por ahí hay algunos otros cambios también, ¿verdad? No solo para, o sea, ese fue el cambio que vimos o que hemos notado de momento en los de madurez, ¿verdad? También hay algunos cambios en edad. Dylan, para usted que también comparte con el programa de edad, ya no tenemos que hacer 3 exámenes, tenemos que hacer 2, ¿ok? Y algunos otros cambios. Dime, Qué bueno, profe, sabíamos. ¿sí? ¿Te acuerdas que el año pasado tuviste que hacer prueba 1 en mayo, prueba 2 en septiembre y prueba 3 en diciembre? Ya no tenemos que hacer prueba 3, se hace solo con 2 para que le informe a su papá también. Sí, sí, ahí estábamos hablando de eso con el profe Edgar. Ah, ajá, sí, súper buenísimo, ¿verdad? Eso es un muy buen cambio. Ok, listo. O sea, son algunos cambios que han hecho. Lo que pasa es que el MEP es como muy hermético y si hablamos si lo relacionamos con temas de cívica, muy poco transparente, lamentablemente muy poco transparente, ¿verdad? De hecho, nosotros estamos haciendo mucha presión
Nosotros tenemos un grupo de directores de institutos que le hemos estado metiendo mucha presión al MEP y ahorita estamos en ese reclamo, ¿verdad? La falta de transparencia, porque recordemos que es una institución pública y se debe a nosotros, ¿verdad? Que somos los ciudadanos. Entonces nosotros le estamos haciendo un poquito de presión para que nos hable con un poquito más de transparencia, ¿verdad? Porque hacen cambios y solo los notifican ahí al aire, no dan explicaciones, no nada, ¿verdad? Redes sociales, exactamente, y nadie sabe nada, ¿verdad? Y no dan una explicación, no dan, por ejemplo, un documento claro, entendible de los diferentes programas que hacen y de los cambios que van realizando, ¿verdad? Entonces, pues todo el mundo es como, ¿verdad? Así nos quedamos igual, pero bueno, en buena hora que por lo menos estos cambios se ve que han sido algunos positivos, ¿verdad? Bien, continuemos. Dice, lea el siguiente esquema. Nos habla del régimen político y nos está hablando del modelo inglés. ¿Ok? Si hablamos del modelo inglés, ¿de dónde está hablando? No. No, el inglés propiamente. Inglaterra, exactamente, ¿verdad? Inglés es, si lo vemos desde el idioma, sí, pero si lo vemos como país, sería Inglaterra. Entonces, dice que el régimen político nos está hablando que tiene un ejecutivo en el que está formado por el rey, que es la jefatura de Estado por herencia, y el primer ministro, que es la jefatura de gobierno. Tiene un judicial, que es con jueces, y tiene un legislativo, que está dividido en dos cámaras, o sea, bicameral. Tiene a los comunes y a los lores. Perdón, chicos. Ando un poquillo rematada de la garganta. ¿Ok? Entonces dice, en el esquema anterior se identifican características del régimen político democrático desarrollado en Inglaterra y denominado unitario, federalista, parlamentario o presidencialista. ¿Ok? Ya por aquí tengo una respuesta, vamos a esperar una por lo menos de la casa. Recuerden que nos están hablando de régimen político democrático, pero que el democrático se dividía a su vez en 4 formas, ¿verdad? Que les dije, la democracia siempre va a ser la misma. Lo que cambia es cómo se aplica dependiendo de las condiciones de cada país. Entonces vimos 4 tipos de regímenes, que fue el federalista, el parlamentario, el monárquico y el presidencialista. Según estas características que me están dando aquí del régimen político inglés o de Inglaterra, estamos hablando de unitario, federalista, parlamentario o presidencialista. Muy bien, Raquel, tengo la respuesta de Raquel. En efecto, la respuesta correcta es la C y la misma que nos dijo Jeremy, que está aquí en el aula. Excelente. Recuerden que federalista aplicaba para países de muy grandes extensiones que se dividen en unidades políticas. Presidencialista es el tipo de régimen político que aplica para Costa Rica y que tenemos un presidente y un jefe de Estado, ¿verdad? Que es el mismo. ¿Qué más rescatábamos del presidencialista? En el curso vimos Uruguay, Chile y Costa Rica, por lo tanto solo esos 3 países pueden salir. Si a ustedes les ponen ahí Brasil, descarten Brasil porque nosotros no vimos Brasil, ¿de acuerdo? No vimos nada de Brasil. Recuerden que en federalista vimos Estados Unidos, la India e Israel. Vamos a ver, para no batearles por aquello. Yo creo que Israel porque por la ubicación que tenía y por la forma de gobernar, si no me equivoco. Ajá, ok, vamos a ver aquí. No, perdón, fue Israel, Alemania, perdón, Estados Unidos, Alemania y la India. En el parlamentario vimos Inglaterra e Israel. En el presidencialista vimos Costa Rica, Uruguay y Chile. Y en el monárquico vimos España e Inglaterra. Vean cómo se los estoy marcando porque así lo pueden estudiar.
En el temario está, que el temario lo tienen en el Drive. Ningún otro país les puede salir que sea la respuesta correcta, ¿verdad? Sí les puede salir como opción de respuesta, como les digo, les puede salir Colombia, México, cualquiera de esos, pero nosotros aquí no lo vimos, por lo tanto descartan esas opciones. Solamente les puede salir estos países con estos regímenes, ¿de acuerdo? Ok. Entonces dijimos que en efecto es el parlamentario, ¿verdad? Unitario, eso ni siquiera lo vimos, entonces lo descartamos también. ¿De acuerdo? Ok. Dice, lea la siguiente información. Y aquí cuando les pongan este tipo de las preguntas con textos muy amplios aquí, lean primero la pregunta. ¿Ok? Porque cuando uno lee primero la pregunta, después solo busca respuestas. Mientras que si ustedes leen primero esto y después leen la pregunta, tienen que volver a leer las respuestas para poder encontrarlas. Entonces, lo ideal es leer primero eso. ¿Cuáles números identifican dos características de los regímenes políticos islámicos en el mundo contemporáneo? ¿Ok? Entonces tenemos que se vincula la legitimidad del poder político con el ámbito religioso. Se caracteriza la igualdad política y electoral entre hombres y mujeres. La soberanía pertenece solo a Alá y su ley es su decreto y orden. Se favorece el pluralismo político e ideológico en el ejercicio del poder. ¿Cuáles podrían ser dos opciones que podemos relacionar ahí con el régimen político islámico en la contemporaneidad? ¿Ok? ¿Correcto? La respuesta correcta es la B. ¿Ok? Recuerden que se vincula la legitimidad con el poder político, sí, están estrechamente relacionados, ¿verdad? Incluso recuerden que les dije que, por ejemplo, los sunitas ni siquiera tienen otra forma de gobernar, sino que es bajo la doctrina, ¿verdad? Bajo la religión y según lo que dice el Corán. No la, no. Pero sé que las tres sí. Ajá. Las tres solo estaban en el rey y el rey. Ajá. Ok, sí, eso está muy bien, ¿verdad? Y cuando no nos suena algo, mejor descartamos, porque vean que está bastante accesible para descartar. Se garantiza la igualdad política y electoral entre hombres y mujeres, ¿no? Hay regímenes, perdón, hay países donde el régimen es tan extremo, tan fundamentalista que las mujeres no tienen ningún tipo de derecho, ¿verdad? ¿Se favorece el pluralismo político? Tampoco, ahí no hay pluralismo político, ¿verdad? Es en base a lo que dice su libro sagrado y lo que dicen sus líderes y punto, ¿verdad? Por lo tanto, rescatamos la 1 y la 3. Bien. Rafael Leonidas Trujillo, bueno, vamos a ver qué nos dice. De acuerdo con el texto anterior, los regímenes políticos dictatoriales. Luis, prendeme esa luz, por favor. Sí. ¿Para adentro o para afuera? Perdón, chicos, denme un segundo. Ok. Dice, de acuerdo con el texto anterior, los regímenes políticos dictatoriales limitan la participación de la ciudadanía, contrario a lo que sucede en regímenes políticos de democracia pura, Luis, como el de Costa Rica. ¿Dónde? Ok, entonces, vean que esta pregunta tienen que ponerle atención, porque vean que es una comparación lo que nos están haciendo. Entonces, nos habla de Rafael Leonidas Trujillo, que gobernó República Dominicana durante 31 años. Dice que su dictadura es considerada como una de las tiranías más sangrientas de América Latina. Utilizó una política represiva con la prohibición de otros partidos políticos y el terror a través de los militares. Los ciudadanos eran obligados a incorporarse al Partido Dominicano si querían desarrollar una vida normal e incorporarse al mercado laboral. ¿Ok? Recuerden que por ahí estuvimos viendo la dictadura de Trujillo, ¿verdad? Que les conté que era acusado por la masacre del Perejil, que hizo una matazón de haitianos y
fíjense que ahorita que estaba leyendo esto, lo relacioné con algo interesante. Dice que los ciudadanos eran obligados a incorporarse al Partido Dominicano si querían desarrollar una vida normal. Eso me di cuenta que sucede en Nicaragua en la actualidad, que los ciudadanos tienen dos documentos de identidad. Uno que es, pues, su documento, ¿verdad? De que lo identifica como persona, y otro que lo tiene identificado con el régimen, con el partido político de Ortega. Entonces, por supuesto, tienen mayores privilegios y tienen mejores condiciones si están de parte del régimen, ¿verdad? Si no tienen ese otro documento de identidad, pues ahí la cosa es más seria en ese caso, ¿verdad? Entonces, lo acabo de relacionar con esto. Ok, entonces vean que el texto nos dice, los regímenes políticos dictatoriales limitan la participación de la ciudadanía, contrario a lo que sucede en regímenes democráticos como el de Costa Rica. ¿Dónde? Entonces, ¿qué tenemos que buscar aquí? Una característica del régimen democrático como el de Costa Rica, ¿cierto? Ok, entonces dice, el poder recae en las autoridades del gobierno central para aprobar las leyes. Se prohíbe el pluralismo político para favorecer el unipartidismo como parte de los procesos electorales. Se favorece la participación activa de la ciudadanía en los procesos electorales y el respeto de sus derechos. La imposición del poder se basa en la existencia de un líder carismático que concentra las decisiones políticas. ¿Ok? Ya tengo dos opciones, dos respuestas aquí en el público presente. Vamos a esperar una de la casa. ¿Qué fue bien, Luis? Pero dentro del secretariado, tenemos 45 más de la otra. Ah, sí. Chicos, en la casa, ¿quién me va a dar una respuesta? Vean que aquí el texto nos está hablando de cómo fue la condición de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, ¿verdad? Nos dice que los regímenes dictatoriales limitan la participación de la ciudadanía y que eso es contrario a lo que sucede en regímenes como el de Costa Rica, régimen democrático costarricense. ¿Cuál es una característica entonces? No, Raquel, esa no es. Profe, no te entendí el desarrollo como tal de la pregunta. Ok, vamos de nuevo. Aquí nos están dando las características de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, ¿ok? Aquí nos dice que ese tipo de regímenes políticos dictatoriales, porque el tipo de régimen de Rafael Leónidas Trujillo fue una dictadura. Entonces, que este tipo de régimen dictatorial limita la participación de la ciudadanía, contrario a lo que sucede en regímenes democráticos como el de Costa Rica, donde nos dice aquí al final. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? ¿Cómo es una característica del régimen político democrático donde se hace qué tipo de cosas? Entonces buscamos la respuesta. Ok, vamos a ver. Si tenemos un Profe, régimen político, profe, no la sé. es correcto, muy bien, la respuesta correcta es la C. Es una característica del régimen político democrático costarricense, ¿verdad? Y aquí nos dice, en la dictadura se limita la participación de la ciudadanía, mientras que en la democracia se favorece la participación activa de la ciudadanía en los procesos electorales. ¿Ok? Y por supuesto el respeto de sus derechos. ¿Por qué no puede ser la primera? Primero, porque el gobierno central no es que hace las leyes, ¿verdad? ¿Ok? Además de que nos está hablando más bien de la participación de la ciudadanía, no de características de cómo se hacen o quién las aprueba y demás. Se prohíbe el pluralismo político para favorecer el unipartidismo. Esto no es una característica de una democracia, ¿verdad? Recuerden que un unipartidismo es contrario a una democracia. ¿Ok?
Y la imposición del poder se basa en la existencia de un líder carismático. Esto es una característica del populismo. O puede ser también de una dictadura, ¿verdad? Dependiendo de qué nos están hablando. Bien, de hecho, si lo relacionamos con lo que nos están poniendo aquí, esta es una característica de este tipo de gobierno. Pero aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado cuando leemos, ¿verdad? Porque vean que aquí nos está dando el texto de la dictadura, nos está dando una característica de la dictadura, pero nos está preguntando del régimen político democrático. ¿Ok? 5. Dice, el sistema político de China se basa en el poder del Partido Comunista. Este instituye que nada se puede lograr fuera de él, por lo que la ciudadanía tiene que acatar todas las leyes que establece el gobierno o el partido. El texto anterior hace referencia al régimen político que se desarrolla en China, el cual es de tipo libertario, bipartidista, unipartidista o pluripartidista. ¿Ok? Ya tengo respuestas aquí, entonces espero una de la casa. ¿Cómo era el tipo de régimen político de China? Chicos, La C, profe. es correcto, muy bien, es unipartidista, ¿verdad? Vean que eso también lo tienen aquí en el temario y podrían estudiarlo de esta forma, podrían repasarlo desde aquí, ¿verdad? Vean que aquí teníamos los tipos de regímenes políticos que vimos y aquí tenemos que la democracia, vimos Francia, Costa Rica, biografía de Mikhail Gorbachev, Nelson Mandela y Aung San Suu Kyi como los representantes. En dictadura o autoritarismo vimos Alemania nazi, Adolfo Hitler y Rafael Leónidas Trujillo. En unipartidismo vimos Cuba y China, aquí está. Y vimos la biografía de Fidel Castro y Deng Xiaoping. En el populismo, Argentina y Juan Domingo Perón. Y en el islamismo, Arabia Saudita, Pakistán y Palestina. Y la biografía de Benazir Bhutto y Yasser Arafat. Vean que la pregunta que vimos ahorita, que era del islamismo, no nos estaban preguntando por los representantes, ¿verdad? Sino que más bien nos estaban preguntando por características. ¿Por qué? Porque recuerden que nos pueden preguntar concepto, características o los casos. ¿Ok? Para que comprendamos mejor esto. ¿De acuerdo? Y vean que de estas preguntas, todo esto, hasta ideologías, son 13 preguntas del examen. Ahora, chicos, algo importante. Normalmente los exámenes eran en orden, en este orden en el que uno ve los temas, ¿verdad? Tengo entendido que en este examen les cambiaron el orden de los temas. Ok. Hubo más de un examen, empezando por ahí. O sea, hubieron 2 exámenes. Y también que, por ejemplo, este primer tema les puede entrar de último y el último de primero o el del segundo de cuarto o el cuarto de primero, ¿verdad? Eso no es que les van a mezclar preguntas del primer tema y del cuarto tema, no, agarran el bloque completo y lo mueven, ¿verdad? De primero o al último o al medio, como sea. Pero que eso no les vaya a alterar a ustedes la concentración, ¿verdad? Pues las preguntas van a ser las mismas. Lo importante es que no nos mezclan los temas, ¿verdad? Porque ahí sí sería más fregado. ¿Ok? Bien. Sí. Ok. La número 6 nos habla de Nelson Mandela. Dice,
Puede ser, no hay nadie. Decirle al profe Edgar, porque no hay nadie más aquí en el instituto. Seguro fue que se cerró por dentro. Ok. El texto anterior hace referencia a los aportes de Nelson Mandela dirigidos a que Nelson Mandela nació en Sudáfrica. Trabajó activamente para abolir las políticas del apartheid. Recuerden que el apartheid yo les conté que era esa segregación. No puede haber nadie, solo nosotros estamos. Tiene que ser que se cerró. De como con un cuchillillo, porque no, ahí no hay llave. Ok. El apartheid era aquella separación o aquella segregación de los negros que hicieron los ingleses, ¿verdad? Que para que fuera legal y no fuera considerado discriminatorio, hicieron una legislación que se llamaba el apartheid. ¿Ok? Dice, llevado a los tribunales por sus acciones, declaró, he luchado contra la dominación blanca y he luchado contra la dominación negra. He abrigado el ideal de una sociedad libre y democrática en que todas las personas vivan unidas en armonía y con las mismas oportunidades. Es un ideal por el que espero vivir y que espero conseguir, pero es un ideal por el que estoy preparado a morir si es necesario. ¿Ok? El texto anterior hace referencia a los aportes de Nelson Mandela, que fue consolidar el anarquismo en los procesos electorales, restringir la participación electoral de la oposición política, limitar el pluralismo político e ideológico en el mundo contemporáneo, o fortalecer prácticas democráticas y el respeto por los derechos humanos. ¿Ok? La D, profe. Dígame, don Francisco. No, entonces yo dije que la 4, pero no, entonces no, profe. ¿Cómo no? Sí, es la 4. Sí, no, porque es que me confundieron ahí con la respuesta, pero no, está bien, Sí, la 4. esa es la respuesta correcta, la D, ¿verdad? La 4, muy bien. Ok, lo que hace Nelson Mandela, recuerden que Nelson Mandela lo que hace es luchar por los derechos de los negros en Sudáfrica, ¿verdad? Tratar de acabar con esto que se llama el apartheid. Eso le costó 27 años de su vida en la cárcel, considerado un revoltoso, ¿verdad? Pero era peleando por los derechos de los negros y lo convierte en el primer presidente de color en Sudáfrica. Muy bien. Puede ir directamente a la respuesta si está totalmente seguro, ¿verdad? Pero si es recomendable, por lo menos echarle la ojeadilla, aunque sea así rápido, por aquello de que tenga algún cambio el texto, ¿verdad? Digamos, como por ejemplo la pregunta que vimos ahora, que nos tira toda la dictadura, pero la pregunta era de la democracia. En este caso, Nelson Mandela, Ajá. lo hago por descarte. Sí, correcto. O si usted lee Nelson Mandela Apartheid y ve las opciones de respuesta para ver qué le está preguntando, usted inmediatamente puede determinar cuál es la respuesta, sí. ¿Ok? Bien. Considera el siguiente esquema. Nos está hablando de un régimen político unipartidista. Ve, como por ejemplo lo que me dice el compañero Jeremy, que me dice que si se puede ir de una vez a la respuesta. Aquí tal vez no sea necesario leer esto que nos están poniendo por acá, ¿verdad? Si nosotros sabemos cuál de estos políticos fue unipartidista, ¿ok? Porque recuerden que Benazir Bhutto era islámica. Recuerden que Mikhail Gorbachev era democracia. No podía ser unipartidismo. Aung San Suu Kyi era de Myanmar, antigua Birmania, que convirtió su país a una democracia también, por tanto tampoco puede ser unipartidismo. Entonces, por conclusión, podríamos sacar que es Fidel Castro, ¿verdad? Pero, correcto, si leemos aquí que nos dice, lideró el Partido Comunista de Cuba, impulsó y dirigió la lucha del pueblo cubano. Si ustedes saben que Fidel Castro es de Cuba, de una vez pueden marcar, ¿verdad? Pero pues nunca está de más terminar de echarse la leidilla. Bueno, esa ya la respondí yo. Bien. Y recuerden que es un unipartidismo, ¿verdad? ¿Por qué? Tenemos la idea
solo para aclarar, tenemos la idea de que Cuba es una dictadura, ¿verdad? Y que ha sido una dictadura siempre. Pero recuerden que pasa el mismo caso de Nicaragua, el mismo caso de Venezuela, ¿verdad? Que no son dictaduras, las consideramos dictaduras o parecen dictaduras, tienen toda la pinta de dictadura, pero no es una dictadura. ¿Por qué? Porque aunque sea autoritario y solo el líder tenga el poder, hay prácticas democráticas, aunque sean de mentira, pero las hay. Es dictadura, correcto. Corea del Norte es dictadura. No, ahí no hay unipartidismo, es totalmente dictadura, ¿verdad? En Corea del Norte hasta te dicen cómo, o sea, el líder le dice al pueblo, a los hombres, hasta cómo tienen que cortarse el pelo. Así es una de las dictaduras más dramáticas que hay en la actualidad. Sí, sí, cómo vestirse, ¿verdad? Ajá. Don Profe, Francisco, diga. ¿y hasta dónde es cierto que digamos, la persona de ahí sale de ese país a otro país y ya no lo pueden recibir? Ya no puede entrar, digamos. Es correcto, así es, pero más bien lo que está restringido es la salida. Para un coreano del norte es totalmente difícil salir de su país, ¿verdad? Están como presos ellos dentro de su país. Y por ejemplo, para turismo, sí se da un poquito de turismo, pero imagínense ustedes que solamente hay un hotel para poder estar los turistas, ¿verdad? Y son solo ciertas cosas hasta donde pueden llegar, ¿verdad? La parte del turismo. Por ejemplo, no tienen internet, no hay acceso a internet, ni los visitantes ni los turistas, ¿ok? En el hotel donde está en el hotel turístico, hay una sala, digamos, como un café internet, donde los turistas pueden ir y conectarse solamente para enviar correos electrónicos. Nada más, y está controlado por el régimen, ¿verdad? De lo que dicen, de lo que se dio, o sea, ahí no hay nada de derechos de privacidad ni nada por el estilo, ¿verdad? Exactamente, ahí usted le quiere escribir a su esposa y le quiere poner ahí un montón de cosas eróticas porque la extraña demasiado y todo el mundo se dio cuenta, así que mejor no, ¿ok? Porque es así, ¿verdad? Y recuerden que es una violación a los derechos y la libertad, las libertades y la privacidad son parte de los derechos y en esos lugares no existen, ¿verdad? Pero sí, Corea del Norte es una de las dictaduras más dramáticas que hay actualmente. Bien, el Poder Ejecutivo en Chile, ¿ok? Se encuentra quien encabeza el gobierno de la República, el cual es electo mediante sufragio popular y directo por los ciudadanos mayores de 18 años, por periodos de 4 años, y es quien ejerce como jefe de Estado y jefe de gobierno. El texto anterior hace referencia al régimen político democrático, el cual se caracteriza por ser de tipo populista, Profe, monárquico, parlamentario, presidencialista. el, Díganos. el A1, profe, no, No, no es la 1, Francisco. no, No. yo no sé, está bien. Ok, ok. Bien. Ok. Vean que nos están dando todas las características de un régimen político democrático, ¿verdad? Es quien encabeza el gobierno de la República, ¿ok? El Poder Ejecutivo es electo mediante el sufragio popular y directo por cada 4 años y el presidente es quien ejerce como, o el Ejecutivo es el jefe de Estado y jefe de gobierno. Entonces nos hace referencia al régimen político democrático de Chile y nos dan las opciones. Recuerden ahí cuando vimos los tipos de regímenes políticos democráticos. ¿Cuáles vimos? Vimos parlamentario, presidencialista, federalista y monárquico, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Ok? La D. Correcto, muy bien, es presidencialista. Recuerden que dentro del presidencialista vimos Chile, Uruguay y Costa Rica. ¿Ok? Y aquí lo tenemos también.
Ajá. Presidencialista, Costa Rica, Uruguay y Chile. Bien. 9. Las características anteriores hacen referencia al país llamado. Ok, entonces nos están dando nombres de países. El gobierno federal ejerce de forma exclusiva competencias indispensables para garantizar la unidad política y económica de la nación en áreas como la política exterior y la defensa. El resto de competencias corresponde a los estados federados o se ejercen de forma coordinada en ambos niveles de gobierno. Entonces, ¿de cuál país nos están hablando? ¿Ok? Vean que nos está diciendo que el gobierno federal, y aquí nos habla de estados federados, ¿de qué tipo de? De Estados Unidos. To- Dígame, don Francisco. Estados Unidos, profe. Es correcto, muy bien, es Estados Unidos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos están hablando de federalismo, es Estados Unidos. Muy bien. Ok, dice, venían respuestas de este tipo en los exámenes que hicieron, así como de 1 y 2, y sí. Sí, sí venían. Ok, muy bien. Lo que sí me dijeron es que la hoja de respuestas venía con la opción A, B, D y C. A, B, C y D. Ajá, para marcar las bolitas. Obviamente la Sí, opción D se venían las ignora. 4. Ajá. Dime, Raquel. No, profe, que sí venían las 4. De Ok, hecho, mucha gente al salir preguntó por eso, porque como que estaban acostumbrados a hacerlos con las 4. Y yo, como te digo, ni idea. claro. Pero incluso también preguntaron para el de español que si no habían hecho un examen cruzado. Y yo, ni idea tampoco. Ok. Y y el delegado no les dijo. O sea, la persona que estaba cuidando los exámenes, que da la explicación al inicio, no les dijo que las hojas de respuesta llevaban las 4 opciones y que había que ignorar la D. Me muero, en serio. De hecho, a mí me pasó algo así con las respuestas, porque me dieron una respuesta y la respuesta tenía el nombre de uno, Ajá. ¿ya? Y el mío se lo dieron a otro, y la están y me lo estaban llenando, y tuvimos que pedir corrector para que me dieran las hojas que tenía cada uno. Me muero. No, qué horror. Ok. Chicos, algo que les voy a pedir, porfa, alguno que se comprometa conmigo, hacer el examen con lápiz y obviamente, y me lo guarda, me lo regala, ¿ok? Y me lo regalas después, sí. Cualquier cosa, esperando en Dios que ya no lo ocupe más, ¿verdad? Si fuese que lo volviera a ocupar, pues yo lo devuelvo, ¿verdad? Obviamente, yo lo escaneo y lo devuelvo. Pero no me ha pasado esa situación. Conmigo todos pasan. Conmigo todos pasan, chiquillos, créanme. Ok, vamos a ver. Entonces, bueno, ya el compañero Jeremy me dijo que él me lo guarda y me lo regala para usarlo de esta misma forma, ¿verdad? Con otros grupos. Bien, ¿cuáles números de los anteriores identifican dos aportes del régimen político democrático para promover la construcción de sociedades justas, solidarias y respetuosas? Dice, promover las prácticas de equidad de género en los procesos electorales, restringir la participación de los partidos políticos minoritarios en las elecciones a escala nacional, fomentar que en los procesos electorales participen únicamente las personas con mejor preparación académica y promover que los ciudadanos con discapacidad participen directamente en las elecciones a nivel nacional. ¿Ok? Recuerden que hay que buscar dos que hagan referencia al régimen democrático. Se vale descartar en este tipo de preguntas, ¿verdad? Yo digo que la 1 y la 4. Ok, muy bien, Raquel. ¿Sabe qué dicen los compañeros aquí? Estamos en la parte. Ok.
Dígame, don Francisco. Bien, sí, la respuesta correcta es la 1 y la 4, ¿verdad? Vean que nos habla de régimen democrático para la construcción de sociedades justas, solidarias y respetuosas. Y restringir la participación de los partidos políticos no es una característica del régimen democrático, ¿verdad? Y fomentar que en los procesos electorales participen únicamente las personas con mejor preparación académica, eso tampoco es de una democracia, ¿verdad? Recordemos que el voto es universal porque votamos todos, sepa leer o no sepa leer, sepa, tenga una carrera universitaria o solamente tenga kinder, quien sea, tiene el derecho a participar, ¿verdad? ¿Ok? Aquí ustedes, por ejemplo, ya todo esto de aquí para acá es hablada. Aquí lo que nos está preguntando es de régimen democrático, ¿verdad? Entonces ustedes buscan las características del régimen democrático. Ok, ahí lo que hacen es ponerle adornitos. ¿De acuerdo? Bien. Aquí estamos con ideologías políticas. ¿De acuerdo? Características del. Entonces vemos de una vez las respuestas. Fundamentalismo, anarquismo, libertarismo y socialismo. Vamos a ver características de cuál de esos es. Promueve el libre mercado. Se opone a ideologías colectivas. Rechaza la intervención del Estado en la distribución de la riqueza. Apoya las iniciativas privadas porque son más efectivos que los programas sociales del Estado. Estamos hablando de fundamentalismo, anarquismo, libertarismo o socialismo. ¿Ok? ¿Ok? No, porque es el de Estados Unidos, ¿verdad? Capitalismo. Ajá, sí, van de la mano. Bueno, es que sí, ahí nos sale como libertarismo, ¿verdad? ¿Ok? ¿Cuál? ¿Ok? ¿Tiene alguna, don Francisco? ¿Ok? Sí, la respuesta correcta es la C, el libertarismo, ¿verdad? Recuerden que el libertarismo es una exageración del liberalismo, pero se basa más o menos en la misma política, ¿verdad? Por eso es una exageración, ¿ok? Entonces, no puede ser fundamentalismo porque recordemos que el fundamentalismo es algo religioso, ¿verdad? El anarquismo, recuerden que les dije yo a ustedes que es una utopía, algo que no se puede realizar porque lo que hace es buscar la abolición del Estado, ¿verdad? Que el Estado no se involucre, que no hayan leyes, que el ser humano se autogobierne, ¿ok? Y ahí no nos dice nada de eso. El socialismo va más dirigido hacia lo colectivo y aquí nos está diciendo que apoya las libertades privadas porque son más efectivas que los programas sociales del gobierno. Que recuerden que el libertarismo promueve el libre mercado, aquí lo dice claramente, se opone a las ideologías colectivas, ¿ok? Lo colectivo es propio del socialismo, ¿de acuerdo? Recuerden que el liberalismo apoya las libertades individuales, por eso se llama liberalismo, libertades individuales. La propiedad privada va de la mano con el capitalismo, por eso promueve el libre mercado y por eso promueve lo privado, ¿verdad? ¿Ok? Y el socialismo es todo lo contrario, el Estado que se involucre en las actividades económicas, que tenga el dominio total de las tierras, ¿verdad? Para ponerlas a producir y hacer un reparto parejo donde la riqueza sea repartida de forma justa y equitativa. Aquí nos está diciendo, rechaza la intervención del Estado en la distribución de la riqueza. Por tanto, es el libertarismo. ¿Ok? Bien. Recuerden que esto de ideologías políticas, chiquillos, se las trae a veces, ¿verdad? Entonces échenle una repasadita. Vean que aquí nos sale otra, ¿verdad? Generalmente nos ponen varias de esto. Dice,
La información anterior corresponde a características de la ideología política. Esto es otro dato que yo les doy a ustedes, chiquillos, que pueden aplicar. Marquen lo que les están preguntando. Márquenlo, pásenle una rayita o lo marcan con algún marcador o algo, con un lapicero, lo que ustedes lleven. ¿Ok? Plantea el antagonismo entre el proletariado y el capitalista. Propone la propiedad estatal o colectiva en los medios de comunicación. Surgió como reacción a la explotación del hombre por el hombre durante la Revolución Industrial. Promueve la búsqueda de la igualdad social y el unipartidismo. Hablamos de socialismo, anarquismo, socialdemocracia o socialcristianismo. ¿Ok? ¿Ok? Vamos a ver, chicas. En la casa, ¿qué dicen? Una respuestita. Vean que lo acabo de decir, ¿verdad? Promueve la búsqueda de la igualdad social y el unipartidismo. ¿Ok? Es contrario, el antagonismo es contrario, ¿verdad? Es el otro bloque entre el proletariado y el capitalista. Propone la propiedad estatal o colectiva de los medios de producción. Bueno, aquí nos está hablando del socialismo. ¿Ok? El anarquismo ya lo mencioné. Recordemos que socialdemocracia es características sociales de mano de la democracia y el socialcristianismo son características sociales de la mano de la religión. Bien. ¿Cuáles números identifican dos características de la ideología política social cristiana? Aquí descarten, muchachos, si se les hace más fácil. Social cristiano, ok. Propone una sociedad fundamentada en las enseñanzas y principios de la doctrina social de la Iglesia Católica. Promueve el respeto de la dignidad humana y la justicia social como forma para atender las necesidades de la población más necesitada. Postula una revolución liberal cuyas bases se definen a partir de una crítica de la dominación y de la defensa de la autogestión. Procura la transformación del sistema social basado en los principios del colectivismo y sin regulación jurídica o gubernamental. ¿Ok? Chicos, en la casa. Dime, Raquel. Estoy pensando, sí sé que la primera es la 1, ¿Ok? pero estoy analizando entre la 2 y la 4. ¿Ok? La 1 y la 2. Sí, correcto. La 1 y la 2 es la respuesta correcta. Muy bien. ¿Ok? Postula la revolución liberal. Eso de una vez lo descartamos porque es liberalismo, ¿verdad? Procura la transformación del sistema social basado en los principios del colectivismo y sin regulación jurídica o gubernamental. Eso es característica del anarquismo, ¿verdad? Que no haya ningún tipo de regulación. ¿Ok? Entonces es correcto la 1 y la 2. Vean que aquí nos habla de la Iglesia Católica, ¿verdad? Y si hablamos de religión, podríamos pensar que se basa en el respeto a la dignidad humana y la justicia social. Bien, eso que hizo Raquel también es algo muy válido, ¿verdad? Si estamos seguros de que la 1 es una respuesta correcta, solamente debatamos entre las otras dos, ¿verdad? Ok, bien. Concepto básico, chicos. ¿Ok? Tenemos nacionalidad, participación, gradualismo y ciudadanía. Dice que es un estatus jurídico y político que se alcanza con la mayoría de edad. Ya con solo eso yo puedo saber cuál es. ¿Ok? Con las personas adquieren un conjunto de derechos políticos, civiles y sociales, así como una serie de deberes con la sociedad. ¿Correcto?
A ver, ¿quién me dice? Si nos está hablando de que se alcanza con la mayoría de edad, estamos hablando de ciudadanía. ¿De acuerdo? Recuerden que la ciudadanía se adquiere a partir de los 18 años de edad, se adquiere el derecho a participar en las decisiones colectivas y también se adquiere el deber de, el deber de participar en las actividades colectivas y el derecho a postularse para también. ¿De acuerdo? 15. Consiste en vamos a ver, es otro concepto básico. Consiste en las creencias, actitudes, valores, ideales, sentimientos y evaluaciones sobre el sistema político de su país y de su posición dentro del sistema predominante en un pueblo. Hablamos de cultura política, sistema político, régimen político o comunicación política. ¿Ok? Ok, la respuesta correcta es cultura política, ¿verdad? Vean que nos está hablando de las creencias, actitudes y valores. Y además nos está hablando de su posición dentro del sistema predominante en un pueblo. No nos está hablando de uno en específico como para poder decir, ah, sí, esta es cultura democrática porque nos está hablando de Costa Rica. No, ahí lo está dejando abierto. Y recuerden que cuando nos hablan de un pueblo se refiere a país, ¿verdad? Bien. 16, otro concepto básico. ¿Cuántas preguntas dijimos que era este tema? 13, ¿ok? Hasta aquí era del tema anterior. ¿Ok? Vean que ya aquí el tipo de los conceptos básicos cambiaron, ¿verdad? Ok. ¿Por cuál íbamos? Este. Principio fundamental del derecho público conforme al cual todo ejercicio del poder político debe estar sometido a las normas establecidas y ajustarse al marco jurídico de un país. Okay, estamos hablando de legalidad, gradualismo, gobernabilidad u opinión pública. Ok, La sé. ok. ¿Mm? Se traicionó el falso consenso. La respuesta correcta es la A. Es legalidad. Exactamente, vean chiquillos, aquí nos habla mucho, vean, nos dice derecho público, nos habla de poder público, nos habla de marco jurídico, eso nos está hablando de leyes y leyes es legalidad, ¿verdad? La aceptación del cuerpo de leyes, ¿ok? Lo traicionó el falso consenso. Bien. Ok. Otro concepto, aspectos relacionados con el concepto de ciudadanía, deliberación, agenda política o cultura electoral. El gobierno de Costa Rica estableció una serie de prioridades para determinar políticas públicas y acciones concretas en procura de responder a las necesidades actuales de la comunidad. De esta forma, destacan temas como el déficit fiscal, los servicios de salud, la seguridad ciudadana y el desempleo. Entonces, ¿de cuál concepto estamos hablando? ¿Ok? Ajá. Dice que el gobierno de Costa Rica estableció una serie de prioridades para determinar políticas públicas y acciones concretas. Dígamelo, Raquel. Agenda política, profe. Hasta Correcto, que muy me bien. asusto. Ah, Hasta que me asusto ya. correcto, la C, agenda política. Recuerden que cuando hablamos de agenda política estamos hablando de
esa serie de temas a los que el gobierno le da prioridad, ¿verdad? Que hasta incluso y estuvimos poniendo algunos ejemplos, ¿verdad? Que dijimos que hoy día creo que el tema más importante de agenda política es seguridad, ¿verdad? Podemos hablar de pobreza, podemos hablar de desempleo y todo, pero seguridad yo creo que es el tema más importante ahorita de agenda política. Bien, 18. Ya aquí estamos con características de, no, perdón, con características no, atribuciones de los diferentes poderes, ¿verdad? ¿Ok? Entonces dice, en Costa Rica la atribución del ejercicio del veto le corresponde a judicial, ejecutivo, asamblea legislativa o defensoría de los habitantes. ¿Ok? Vamos a ver en la casa, el ejercicio del veto le corresponde a... Profe, ¿qué era el veto? Ok, el veto es una condición que le permite al máximo poder traerse abajo una ley. ¿Ok? Eliminar un proyecto de ley o traérselo abajo. Profe, es el Poder Ejecutivo. Es correcto, muy bien, le corresponde al Ejecutivo, ¿verdad? El máximo poder es el presidente y el presidente es el único que tiene derecho al ejercicio del veto. Cuando está en contra de un proyecto de ley o una acción que se va a realizar y que se considera que puede ser perjudicial, el presidente se lo puede traer abajo a través del veto. ¿Ok? Solo a manera de repaso. Judicial, magistrados de la Corte, ¿verdad? Ejecutivo, presidente, vicepresidentes y la Casa Presidencial, ¿verdad? Que es su máximo, su sede principal. Asamblea Legislativa, 57 diputados de la Corte, ¿ok? Perdón, 57 diputados de la Asamblea Legislativa. Y la Defensoría de los Habitantes, nosotros no la vimos, no vimos sus atribuciones, ¿verdad? Pero la Defensoría de los Habitantes es un auxiliar de la Asamblea Legislativa. Niñito, digamos. ¿Okay? Profe, Señor. esta clase queda grabada, igual. Sí, claro, don Francisco. Está bien, gracias, profe. Ok, bien. Vamos con la 19 para ver que nos alcance el tiempo lo más que se pueda. Dice, ¿cuál es una atribución del judicial? ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que pensar es quién es el judicial, que ya lo acabamos de decir. Entonces dice, conocer de las causas civiles, penales, comerciales, de trabajo, contencioso administrativo, así como las otras que establezca la ley. Recibir y analizar cada año el informe de labores de quien ejerce la presidencia de la República. Destituir a los ministros de gobierno cuando incumplan las funciones para las cuales fueron nombrados. Nombrar a la persona que ejerce el cargo de defensora de los habitantes de la República. ¿Ok? Vamos a ver, vean que estamos hablando del judicial. ¿Qué hace el judicial? Ok, aquí vamos de una vez sacándolo de esta forma. Nombrar a la persona que Profe, ejerce... la 1. Sí, Raquel, dígame. No, profe, continúa. Ok, es correcto, la 1 es la respuesta correcta, ¿verdad? Esa es la gestión de el judicial. Muy bien. Aquí podemos ir descartando, nombrar a la persona que ejerce el cargo de la Defensoría de los Habitantes, esto le corresponde al Ejecutivo. ¿Ok? Recuerden que el Ejecutivo es quien nombra a los ministros y los puede destituir, así como a los presidentes de las diferentes instituciones autónomas. Y la Defensoría de los Habitantes es una institución autónoma. Destituir a los ministros de gobierno, eso es ejecutivo. Solo el presidente puede destituir a los ministros.
Recibir y analizar cada año el informe de labores de quien ejerce la presidencia de la República. Esto es la Asamblea, el Legislativo, ¿verdad? Que recuerden que el presidente hace, bueno, en este caso nos está hablando del informe de labores, ¿verdad? Es el presidente que tiene que dar un informe de labores, pero también recuerden que el presidente hace el presupuesto nacional, ¿verdad? Y lo pasa a Legislativo para su aprobación o rechazo. Conocer las causas civiles, penales, que todo lo que sea de, cuando hablamos de causas, es lo que nosotros conocemos como demanda. Así de sencillo, ¿verdad? Esto es del judicial. Muy bien. 20. Una característica de la organización institucional de Costa Rica consiste en, ok, estamos hablando de organización institucional. Ok, recuerden que eso lo vimos aquí para que se nos haga un poquito más sencillo. Organización institucional. ¿Qué vimos dentro de la organización institucional? Vimos las características del constitucionalismo, del presidencialismo, de los poderes del Estado y los gobiernos locales. ¿Ok? El pueblo elige al presidente de la República y a los vicepresidentes el segundo domingo del mes de mayo cada 5 años. Eso está demasiado descabellado, digamos, ¿verdad? Nada coincide, digamos. Ok. La Asamblea Legislativa está conformada por 67 diputados, los cuales tienen la función de promulgar y velar por el exacto cumplimiento de las leyes. El ejercicio del poder político se distribuye entre diferentes poderes de la República que gozan de autoridad e independencia en sus funciones. La Asamblea Legislativa puede delegar en comisiones permanentes el conocimiento y la aprobación de proyectos de ley relativos en materia electoral. ¿Ok? Ya tengo respuestas por aquí. Vamos a ver una de la casa. Profe, la 4. No. No, no es la 4, Francisco. La C. Es la C, correcto. La respuesta correcta es la C. El ejercicio del poder político se distribuye entre diferentes poderes de la República que gozan de autoridad e independencia en sus funciones. Bien, recuerden que el presidente de la República y los 2 vicepresidentes no se eligen el segundo domingo del mes de mayo, se eligen el primer domingo de febrero. No es el 1 de febrero, es el primer domingo de febrero. Y tampoco es cada 5 años, ¿verdad? Entonces descartamos. La Asamblea Legislativa no está conformada por 67 diputados, son 57. ¿Ok? El resto puede ser. La Asamblea Legislativa puede delegar en comisiones permanentes materia electoral. Definitivamente no. Recuerden que les dije que ni judicial, ni ejecutivo, ni legislativo tienen vela en los temas electorales. ¿De acuerdo? Muy bien. 21. ¿Qué? Es que cada vez que trae la puerta abierta, yo cada cita se va. ¿Cuáles números identifican 2 aspectos del constitucionalismo en Costa Rica? Que vean que cuando nos hablan de este tipo de preguntas del constitucionalismo o esta que teníamos aquí, que es organización institucional, se refiere a las características de presidencialismo, se refiere a que tenemos una constitución política, ¿verdad? ¿Sí? Entonces dice, 2 aspectos del constitucionalismo en Costa Rica. La constitución política de Costa Rica se caracteriza por ser rígida y por tanto no existe potestad jurídica para reformarla. Se establece el plebiscito para someter proyectos de ley sobre materia presupuestaria, tributaria y fiscal. Toda disposición de carácter legal vigente en Costa Rica deberá respetar las disposiciones que establece la ley fundamental. Se protegen los derechos fundamentales y se establece la división de poderes. Oh, está grabada. Ah, ¿en serio? ¿Está grabada? Ujú. No, pero- Ya, entonces, si va a mirar, yo la cierro como sale.
No, más bien está, ¿verdad? Por bien estaba cerrada. ¿Sí? Por eso, es que estaba cerrada. Entonces, la que está trabada es el. Ya, de eso es Dos y tres. Ok. Profe, es la 2 y 3. 2 y 3. No, la 3 sí, le soplo. 3 y 4 será entonces. Correcto, la 3 y 4 es la respuesta correcta, ¿verdad? Vean que la Constitución no es rígida, sí es muy difícil reformarla, pero se le pueden hacer algunos cambios. Se establece el plebiscito. El plebiscito es un mecanismo de incidencia que se utiliza solamente para temas territoriales, que era aquello de cuando un distrito se quiere convertir en cantón, o para decidir un alcalde. No se utiliza plebiscito para temas presupuestarios, tributarios o fiscales. ¿Ok? Sí es una disposición de carácter legal y debe respetar la ley fundamental y se protegen los derechos fundamentales y se establece la división de poderes. ¿Ok? Bien. Vamos con la 22. La prohibición del ejército como institución permanente ha sido de trascendencia para el país al permitir el establecimiento de una sociedad civilista y por contribuir con el establecimiento de un Estado social de derecho, desarrollado, castrense o federal. ¿Ok? Vean que lo que nos está hablando es de la prohibición del ejército, ¿verdad? Para construir una sociedad civilista, ¿ok? Y para contribuir a un Estado ¿de qué tipo? Profe, la 1. Correcto, muy bien, la 1 es la respuesta correcta, social de derecho, ¿verdad? Nosotros no somos un país desarrollado y el que no tengamos ejército no nos va a dar la característica país desarrollado, ojalá fuera así, ¿verdad? Castrense se refiere a qué? No, al tipo de, ¿ok? Se refiere al tipo de gobierno de Fidel Castro, eso es lo que se le llama castrense, ¿ok? Por eso digamos, a Chávez se le dice chavismo, ¿ok? Marx se le dice marxismo, ¿ok? Castrense es de Fidel Castro. Y federal, pues ya sabemos que es el federalismo. Bien. La Municipalidad de Santana brinda ayuda económica a 250 personas que se han visto afectadas por la crisis producida por el COVID-19. El alcalde señaló que ese dinero se otorga a personas que han perjudicado su trabajo o que se les haya reducido la jornada laboral. El texto anterior hace referencia al valor de la cultura política de Costa Rica denominado respeto, tolerancia, solidaridad u honestidad. Profe, la 3. Correcto, muy bien, solidaridad, ¿verdad? Eso también lo tienen aquí y vean lo que es muy fácil de verlo de esta forma. Por eso yo le digo a ustedes, repasen el temario. Cultura política, ¿cuáles eran los valores? Libertad, igualdad política, solidaridad y equidad, tolerancia y respeto, paz y honestidad. Yo no creo que Profe, ustedes tengan que sacar ¿cuántas preguntas son? ¿Cuántas preguntas son? 70. Uy, qué montón. Sí, ok. Yo no creo que ustedes necesiten sentarse a estudiar qué es libertad, ¿verdad? O sentarse a estudiar qué es igualdad política. Ustedes eso lo saben, ¿verdad? Pero sí es importante que sepa cuáles son los valores que les pueden preguntar en cultura política. ¿Ok? Entonces, igual por el texto uno saca la respuesta, pero es bueno echarle una repasadita a eso. Como parte de la cultura política costarricense, el valor de la libertad se pone en práctica cuando se limita el pluralismo político e ideológico en los procesos electorales, favorece la expresión de ideas y propuestas en las campañas electorales, restringe la intervención de los sindicatos en las discusiones de interés nacional, establece normativas que obligan a la ciudadanía a ejercer el derecho al sufragio. ¿Ok? El valor de la libertad. ¿Qué nos permite el valor de la libertad en la cultura política?
Profe, la 2. ¿Ok? Diga, Raquel. No, profe, la misma. Correcto, muy bien. Favorece la expresión de ideas, ¿verdad? Y propuestas en las campañas electorales. Limitar el pluralismo, eso no es libertad. Restringir la intervención, eso no es libertad. Establece normativas que obligan, eso no es libertad. Bien. El valor de la cultura política de Costa Rica, que promueve las prácticas basadas en el respeto de los derechos y deberes ciudadanos y que rechaza la discriminación, la exclusión o la marginación de las personas, recibe el nombre de seguridad humana, igualdad política, honestidad o solidaridad. ¿Cuál? ¿Ok? Respeto a los derechos y deberes ciudadanos y rechaza la discriminación. ¿Qué es eso? Profe, es seguridad humana. No es la 1, no. No, no es seguridad humana. Ese valor nosotros no lo vimos, ¿verdad? Entonces, no podría ser respuesta correcta. Vean que los valores que vimos están aquí: libertad, igualdad política, solidaridad y equidad, tolerancia y respeto, paz y honestidad. Ok, la respuesta correcta es igualdad política. Chicos, esto nosotros no lo vimos. La honestidad, pues, se refiere más a condiciones de, ¿cómo podríamos decirlo? Transparencia, tal vez, ¿verdad? Sí. Y la solidaridad, que es, pues, ayudar a las demás personas sin esperar nada a cambio. Muy bien. 26 dice, la información anterior refiere al valor que forma parte de la cultura política de Costa Rica, al cual recibe el nombre de paz, libertad, equidad o solidaridad. Entonces nos habla de que es la condición para la búsqueda constante de una sociedad que supere las disparidades que limitan el desarrollo humano. Este valor demanda una dinámica social basada en la distribución justa de la riqueza, la preservación de los recursos naturales, la participación real de la población en la toma de decisiones y el acceso a oportunidades similares, entre otros. ¿Ok? Paz, libertad, equidad o solidaridad. Yo creo que equidad, porque ahí dice en dinámica social basada en la distribución justa. Exactamente, muy bien, es equidad. ¿Correcto? Una dinámica basada en la distribución justa de la riqueza. Además, aquí nos habla de disparidades, que la sociedad supere las disparidades. ¿Qué es disparidad? Que está disparejo, exactamente, ¿ok? Si tuviéramos una sociedad equitativa, las cosas deberían de ser parejas, ¿verdad? Si no la tenemos, estamos en disparidad de condiciones. Bien, vean la importancia de ver estos examenecillos, ¿verdad? Porque palabrillas como esas son importantes. Bien, 27, dice. Vean que aquí ya nos está hablando de los discursos. ¿Se acuerdan? Aquella serie de discursos que vimos. ¿Ok? Estamos hablando del discurso de Óscar Arias Sánchez. Tomen la referencia, chicos. Siempre tomen esta referencia que tienen aquí. Óscar Arias Sánchez, la paz no tiene fronteras. ¿Ok? Entonces dicen, América Central no buscamos la paz a solas, ni solo la paz que será seguida algún día por el progreso político, sino la paz y la democracia juntas, indivisibles. El final del derramamiento de sangre humana, que es inseparable del final de la represión de los derechos humanos. El texto anterior pertenece al discurso de Óscar Arias Sánchez, el cual busca influir en la ciudadanía, procurando limitar las libertades individuales de toda la población, consolidar el unipartidismo para garantizar la gobernabilidad,
restringir la soberanía popular en las naciones centroamericanas, incentivar la convivencia pacífica y democrática de las sociedades. Profe, la 4. ¿Correcto, don Francisco? Muy bien. Raquel. Raquel, ¿qué me ibas a decir? No, profe, perdón, esto se me activó. Ah, ok. Es correcto, la respuesta correcta es la 4, ¿verdad? Bien, vean que si nos habla recuerden que yo les dije, si nos hablan de Oscar Arias, nos están hablando de la paz. ¿Y qué nos va a decir el discurso o la respuesta? Desde la paz. Y aquí nos habla de una convivencia pacífica. Bien, ok. 28, aquí es un concepto básico, ¿ok? Que está en la Constitución Política, además. Dice, es una función cívica primordial y obligatoria y se ejerce ante las juntas electorales en votación secreta y directa por los ciudadanos inscritos en el registro civil. Habla de mecanismo electoral, proceso electoral, sistema electoral o sufragio. ¿Ok? Función cívica primordial y obligatoria. Sistema electoral. ¿No? ¿Cómo que no? Proceso electoral. Sufragio. Profe, la 1, mecanismo electoral. No, tampoco. Ay, Dios. Es el sufragio, chicos. Está hablando propiamente del voto. Recuerden que sufragio es lo mismo que voto, ¿verdad? Y aquí nos está dando las características. Es una función cívica, ¿verdad? Vean que no nos está hablando de condiciones, de una institución o de procesos ni nada. Nos está hablando de una acción, ¿verdad? Porque aquí dice, se ejerce ante las juntas en votación secreta y directa. ¿Ok? Entonces es sufragio. Bien. Las organizaciones que se conforman voluntariamente con el proceso de participar activamente en la política y acceder al poder mediante su participación en las elecciones recibe el nombre de comités, sindicatos, partidos políticos o asociaciones de desarrollo. ¿Ok? Recuerden que estamos hablando de organizaciones, ¿verdad? Que se conforman voluntariamente con el propósito de participar activamente en la política y además acceder al poder. Profe, es sindicatos. No, Sí, pero los sindicatos participan en el poder, ¿no? Voluntariamente. pero Obviamente, sería en política. pero los sindicatos serían en el ámbito laboral, no en la parte política. Ajá. Partidos políticos. Ajá, correcto, es partidos políticos. Está muy bien lo que me argumenta don Francisco, pero recordemos que los sindicatos son organizaciones también que se conforman voluntariamente, correcto, pero con el propósito de participar activamente en el ámbito laboral, ¿de acuerdo? No en el ámbito político, ¿ok? En este caso sería partidos políticos, ¿ok? Además, recuerden chicos, algo importante, estamos en el tema de las prácticas electorales, ¿verdad? Eso es algo que también nos puede ayudar. Sindicatos podríamos pensar por ahí por las leyes, ¿ok? Pero no tanto, digamos, en los ámbitos laborales, electorales. Bien, 30. El texto anterior hace referencia a la importancia que tienen en Costa Rica los procesos electorales. Ok, ¿por qué son importantes los procesos electorales? ¿Contribuyen a qué? Dice, las elecciones son la puerta hacia una vida democrática, la ventana hacia la elección de quien debe dirigir una nación, el espacio por el cual el ciudadano puede y debe exigirle a su representante. Las elecciones en sus diversas escalas favorecen la consolidación de instituciones democráticas y actualmente son la mejor forma para que la población busque y encuentre representación. Entonces, ¿cuál es la importancia? ¿A qué contribuyen? A consolidar el ejercicio de una ciudadanía activa, a fortalecer la gobernabilidad mediante la imposición autoritaria, a promover ideologías fundamentalistas entre los partidos políticos,
a erradicar la oposición política en la toma de decisiones colectivas. ¿Ok? La importancia que tienen los procesos. Profe, si no me equivoco, es la 2. No, no puede ser la 2, don Francisco, porque nos habla de imposición autoritaria y aquí no se da gobernabilidad mediante imposición autoritaria. ¿En qué nos favorece? Nos favorece en consolidar el ejercicio de una ciudadanía activa. ¿Ok? Porque vean que aquí nos habla de cómo se involucra a la gente en las prácticas electorales, ¿verdad? En los procesos electorales. Bien. Aquí nos está hablando de Tribunal Supremo de Elecciones, funciones del Tribunal Supremo de Elecciones, y dice que una de sus funciones es organizar, dirigir y vigilar los actos relativos al sufragio. Para ese fin podrá dictar los reglamentos y las resoluciones de conformidad con la ley. ¿Okay? Entonces estamos hablando de funciones del tribunal, ¿verdad? Bien. ¿Cuál es la otra función? Decretar el presupuesto para el financiamiento de todos los partidos políticos. Aprobar las leyes relacionadas con los procesos electorales municipales, nacionales y provinciales. Sancionar las modificaciones realizadas en los derechos de los costarricenses que se establecen en la Constitución Política. O efectuar el escrutinio de los sufragios emitidos y la declaratoria definitiva del resultado de las elecciones que estén bajo su responsabilidad. ¿Ok? Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Qué hace el tribunal aparte de organizar, dirigir y vigilar los actos relativos al sufragio? Decreta presupuestos, aprueba leyes, sanciona modificaciones o efectúa escrutinio. Profe, es la 4. ¿Correcto? Muy bien, la 4 es la respuesta correcta, ¿verdad? Excelente. Decretar el presupuesto, eso nada que ver. Aprobar leyes, solamente los diputados, ¿verdad? Aunque aquí diga procesos electorales, ¿verdad? Sancionar las modificaciones relacionadas, nada que ver. Bien, digamos. 32. La Constitución Política de Costa Rica señala que los ciudadanos tendrán el derecho de formar partidos políticos para intervenir en la política nacional. Como parte de la estructura interna, los partidos políticos que postulen candidatos a la presidencia de la República deberán gestionar el aporte económico de las agrupaciones políticas internacionales, desarrollar asambleas distritales, cantonales, provinciales y nacionales, procurar el financiamiento electoral de las empresas extranjeras, incluir al menos un 60% de hombres en cargos políticos. ¿Cuál? ¿Ok? ¿Qué, chicos? ¿Cuál puede ser una condición que se debe de tener para la formación de partidos políticos? Gestionar el aporte económico de las agrupaciones políticas internacionales. Esto lo descartamos, ¿verdad? Internacional ahí como que no nos suena. Procurar el financiamiento electoral de empresas extranjeras. También descartamos. ¿Ok? Eso extranjero tampoco nos suena mucho. Profe, la 2. Correcto, muy bien, es la 2. Excelente. ¿Okay? ¿Por qué no puede ser la 4? Importantísimo eso.
Recuerden que hoy día tiene que haber paridad en los cargos políticos, ¿verdad? Paridad es que haya 50% hombres y 50% mujeres. Eso es parte de las políticas públicas encaminadas a los derechos de las mujeres, ¿verdad? Eliminar el sexismo, por ejemplo. Tiene que haber paridad, acuérdense de esa palabra, paridad, 50-50. Bien. 33. El financiamiento de la deuda política proviene de los fondos del Estado para apoyar la actividad de los partidos políticos. La contribución se encuentra establecida en la Constitución política, lo cual refleja el interés estatal para fortalecer las agrupaciones políticas. El texto anterior se refiere al financiamiento estatal de los partidos políticos, lo cual es importante en tanto consolida el bipartidismo como única forma de gobierno en la democracia contemporánea. Fomenta procesos electorales pluralistas con presencia de diferentes agrupaciones políticas. Elimina la posibilidad de que los costarricenses contribuyan con donaciones a los partidos políticos para la campaña electoral. O promueve el ahorro del gasto público al garantizar la devolución total de los préstamos destinados a la campaña electoral. ¿Ok? ¿Ok? Ok, recuerden que nos están hablando de el financiamiento estatal de los partidos políticos, que es importante, por tanto. Profe, la 4. No, no es la 4 porque pues no promueve el ahorro del gasto público, ¿verdad? Más bien se gasta más de la cuenta, ¿sí? Y pues no garantiza tampoco la devolución total. En realidad la respuesta correcta es la 2. Fomenta los procesos electorales pluralistas con presencia de diferentes agrupaciones políticas. ¿Ok? El bipartidismo no, porque recuerden que buscamos más bien un multipartidismo. Y elimina la posibilidad de que los costarricenses contribuyan con donaciones, tampoco, porque cada quien hace con su plata lo que quiere, ¿verdad? Si la quiere donar a un partido político, bien por ellos, ¿sí? Ok. Esto es un concepto básico, chicos, y este concepto se las trae. Así que ténganle cuidado. Sociedad jurídicamente organizada que posee un territorio, una población, un orden jurídico y un gobierno determinado. El esquema anterior contiene aspectos relacionados a el concepto de Estado, soberanía, sistema político, régimen político. Y en esta está fácil, les cuento. ¿Ok? A mí me parece que Estado. ¿Ok? Mayoría. Don Francisco, ¿usted va a favor de la mayoría? Todos dicen que el Estado. Profe, la 2. No, no es soberanía. Esta vez sí ganó la mayoría, es el Estado. ¿Ok? Muy bien. Recuerden, chicos, que cuando hablamos de Estado, mínimo tienen que haber 3 de esas características, que es un territorio, una población y un orden jurídico. O nos sale como un territorio, una población y un gobierno determinado. O nos sale como un territorio, una población y la soberanía del pueblo. ¿Ok? Eso es Estado. ¿De acuerdo? Ojo porque les pueden poner nación también, ¿verdad? Cuando les ponen, por eso les dije que estaba fácil, porque cuando les ponen Estado y nación entre las opciones de respuesta se queda patinando uno, ¿verdad? ¿Ok? No. Bien, es Estado, ¿verdad? Recuerden que así como tiene 3 sílabas, tiene 3 características, es Estado. Ok. Bien, mecanismo electoral de Costa Rica. Dice, consulta popular mediante la cual los habitantes del cantón se pronuncian sobre un asunto de trascendencia regional.
Un ejemplo fue la convocatoria que realizó el Tribunal Supremo de Elecciones a los electores inscritos del Cantón de Río Cuarto con la finalidad de decidir sobre cuál sería la cabecera del cantón. Hablamos de plebiscito, mediación, cabildo abierto o audiencia pública. ¿Ok? ¿Ok? Esa la dije ahora hace un rato, ¿verdad? Es un mecanismo de incidencia. Me parece que mediación, ¿No? ¿no? Entonces estoy entre esa y cabildo abierto. Ah, No no, sé por qué. tampoco. Audiencia. Profe, la 4. No, tampoco es la 4. Profe, la 4. Ay, Dios. No, es el plebiscito, chicos. Recuerden que es un mecanismo de incidencia que se utiliza para dos cosas, ¿verdad? Que es referirse a un tema territorial, como convertir un distrito a un cantón, o revocar a un alcalde porque su gestión no es la mejor, ¿verdad? Entonces se utiliza el plebiscito y es un mecanismo electoral que quien lo organiza es Tribunal Supremo de Elecciones, ¿verdad? No va a ser ni la municipalidad, ni el cantón, ni nadie más. Es el Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Ok? Bien, eso lo tenemos por aquí. Vamos a ver. Aquí está. Mecanismos electorales. Ah, oh my God. ¿Qué fue aquello? Ajá. Ok. Y lo tenían por ahí en el folleto que salía plebiscito, referéndum, audiencia pública y ¿cuál era el otro? Eran 4. Audiencia pública y cabildo. Cabildo era, cabildo abierto y cabildo cerrado. Para salir de la duda, porque después los enredo. Ok, déjenme buscar aquí, este no es aquí. Ok, para que le echen una repasadita por aquello, porfa. Esto ya está casi al final del folleto número 1. Vean aquí donde tenemos los conceptos básicos de este tema que se llama Mi participación fortalece el sistema electoral, que son todos estos, ¿verdad? Para que le echen una repasadita y acuérdense que ahí tienen un juego también que yo les hice con esos conceptos básicos. Híjole, no me acuerdo dónde era que estaba, pero para ver. Qué raro, ¿dónde está eso? No, chiquillos, lo perdí, no me acuerdo dónde era que estaba, pero sí lo vimos, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? No. Sí, sí, eso lo vimos, hasta había un cuadrito, me acuerdo perfectamente bien de... Sí, 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 dale. Espérense, ya lo voy a encontrar, porque yo sí me acuerdo que hay un cuadrito, de hecho, lo repasamos, lo vimos con un cuadrito, que yo les dije, esto es muy importante porque siempre sale en el examen. ¿Ah? ¿Ah?
¿En serio? ¿No está? Ya voy a ir a ver. ¿Se lo robarían? División de poderes. Por aquí tiene que estar. Espérense un toque para terminar esto. Ya vamos a ver. ¿Se lo robarían? Ah, este no es. seguro lo guardó. Aquí está, véanlo. Plebiscito, referéndum, cabildo y audiencia pública. Está en la página 57 del folleto. Ok, entonces para que repasen esto, porque esto es importante, vean que sale en el examen y a veces nos juega una mala pasadilla ahí. Bien, si quieren lo dejamos hasta ahí, chicos, porque son las 7 y ahorita tengo que irme para estudios sociales. Entonces, cualquier cosa seguimos de ahí el jueves. Súper. Chicos, ¿tienen dudas en la casa? ¿Todo bien? Profe, ahorita seguimos con sociales. Sí, a las 7:10, don Francisco. Ok, y mañana tenemos igual clases. Mañana tenemos igual, sí, hacemos igual práctica como esta. Ok, está bien, profe. Listo, nos vemos en sociales. Ok, bye. Chao, profe, gracias. Mañana igual clases a las 5, las normales. ¿Cómo? Mañana igual las clases a las 5, las normales. 5:30. 5:30. Ah, ok. Está Sí. bien. Ok, chao. Bueno, profe. Ok, bye. No lo guardaron.